¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Como habéis visto en la miniatura, voy a narraros la destrucción de Númenor. Para los que hayan visto la desagradable y triste serie Los Anillos de Poder, es una ola, sí, un sueño que tiene la princesa, la reina de Númenor, vale, pero os voy a enseñar lo potente, lo fuerte y lo diferente que puede ser leído desde este libro, El Silmarillion, el jefe Tolkien. Lo diferente que puede ser y cómo puede sonar a través de mi impecable voz aterciopelada. ¿Cómo es realmente? Son 3 4 páginas, no es más. Este vídeo probablemente dure 5 o 6 minutos máximo, si no lo largo más, sin razón ninguna. Para que solo quiero narraros la destrucción de Númenor. Cómo es y cómo este diferente llevado a la gran pantalla por dos flashbacks que tienen Galadriel y la reina de Númenor. Así que voy a pasar a narraros esas 4 o 5 páginas. En ese tiempo, las flotas de los numeroneanos oscurecieron el mar hacia el occidente de la tierra y parecían un archipiélago de 1000 islas. Los mástiles eran como un bosque sobre las montañas y las velas como una nube amenazadora. Y los estandartes eran negros y dorados, y todas las cosas aguardaban en el mundo de Arc-Parazón. Y Sauron se retiró al círculo central del templo, y los hombres le llevaban víctimas para ser quemadas. Entonces las águilas de los señores del occidente llegaron desde donde muere el día, en formación de combate, avanzando en una línea cuyo extremo disminuía hasta borrarse a lo lejos, y al acercarse dominaban el cielo extendiendo las alas cada vez más amplias. Pero el occidente ardía rojo detrás, y ellas resplandecían por debajo, como si estuvieran inflamadas por una llama de ira que iluminaba toda Númenor, como si fuera un incendio. Y los hombres miraban las caras de alrededor y les parecía que estaban rojas de cólera. Entonces Ar-Pharazôn se hizo a la mar con su poderosa barca, Alcarandoras, castillo del mar. Tenía muchos remos y muchos mástiles dorados y amarillos, y sobre ella estaba montado el trono, y Ar-Pharazôn se puso el traje de ceremonia y la corona. Y mandó que izaran el estandarte y dio la señal de elevar anclas, y en ese momento las trompetas de Númenor cubrieron el sonido del trueno. Las flotas de los numenoreanos avanzaron entonces contra la amenaza de Occidente, y había escaso viento, pero tenían muchos remos y muchos esclavos que remaban bajo el látigo. El sol se puso y su gran silencio sobrevino. La oscuridad descendió sobre la tierra y el mar estaba inmóvil, mientras el mundo guardaba lo que había de acaecer. Lentamente, los que vigilaban los puertos fueron perdiendo de vista a las flotas, y las luces de las naves se debilitaron, y por la mañana habían desaparecido, y quebrantaron la prohibición de los Valar, y navegaron por mares vedados, avanzando con intención de guerra contra los inmortales, para arrancarles una vida perdurable en los círculos del mundo. Pero las flotas de Ar-Pharazôn llegaron de alta mar y rodearon a Avalon y todas las islas de Irisia, y los Eldar se lamentaron, porque la nube de los numeroneanos cubrió la luz del sol poniente. Y por último, Ar-Pharazôn llegó al reino bendecido de Amán, y las costas de Valinor, y todo estaba todavía en silencio, y el hado pendía de un hilo, porque Ar-Pharazôn titubeó en ese momento y estuvo a punto de volverse. Contempló receloso las costas silenciosas y vio resplandecer el Taniquetil, más blanco que la nieve, más frío que la muerte. Tranquilo, inmutable, terrible como la sombra de la luz de Yúvatar. Pero el orgullo pudo más, y Ar-Pharazôn abandonó por fin el barco y puso pie en la costa y reclamó esa tierra como suya, si nadie se oponía con la fuerza de las armas. Y una hueste de numenoreanos
acampó cerca de Tuna, de donde todos los Eldar habían huido. Entonces Manwë invocó a Yúvatar, y durante ese tiempo los Valar ya no gobernaron. Pero Yúvatar mostró su poder y cambió la forma del mundo, y un enorme abismo se abrió en el mar, entre Númenor y las tierras inmortales, y las aguas se precipitaron por él, y el ruido de los vapores de las cataratas subieron al cielo, y el mundo se sacudió, y todas las flotas de los Númenóreanos se hundieron en la sima, y se ahogaron, y fueron tragadas para siempre. Pero Ar-Pharazôn, el rey y los guerreros mortales que habían desembarcado en la tierra de Amán, quedaron sepultados bajo un derrumbe de colinas. Se dice que allí yacen en las cavernas de los olvidados y que allí estarán hasta la última batalla del día del juicio. Pero las tierras de Amán y Eressëa de los Eldar fueron retiradas y llevadas para siempre más allá del alcance de los hombres, y Andor, la tierra del Don, Númenor de los reyes, Elina de la estrella de Elendil, fue destruida por completo, porque estaba al este, junto a la enorme grieta, y los cimientos se derrumbaron, y cayó y se hundió en las sombras, y ya no existe. Y no hay ahora sobre la tierra lugar alguno donde se preserve la memoria de un tiempo en el que no había mal, porque Yúvatar hizo retroceder a los grandes mares al oeste de la Tierra Media, y las tierras vacías al este, y se hicieron nuevas tierras y nuevos mares, y el mundo quedó disminuido, pues Valinor y Eressëa fueron transportadas al reino de las costas escondidas. En una hora que los hombres no previeron, se consumió este destino, el 39º día después de la desaparición de las flotas. Entonces un fuego súbito irrumpió desde el Menestratma, y sopló un viento poderoso, y hubo un tumulto en la tierra, y el cielo giró, y las colinas se deslizaron, y Númenor se hundió en el mar, junto con niños y mujeres, y orgullosas señoras, y jardines, y recintos y torres, y las tumbas y los tesoros, y las joyas y telas, cosas pintadas y talladas, y la risa y la alegría y la música, y la sabiduría y la ciencia de Númenor se desvanecieron para siempre. Y por último, la ola creciente, verde y fría, y coronada de espuma, arrastrándose por la tierra, arrebató a la reina Tarmiriel, más hermosa que las perlas, la plata o el marfil. Demasiado tarde trató de subir por los senderos empinados del Menetralma hasta el sitio sagrado, pues las aguas la alcanzaron, y el grito de ella se perdió en los bramidos del viento. Pero sea o no verdad que Amandil llegara a Valinor y que Manwë escuchara su ruego, la ruina de aquel día no alcanzó por gracia de los Valar a Elendil y a sus hijos, porque Elendil se había quedado en Romena, sin responder a la llamada del rey, que partía para la guerra, y esquivando a los soldados de Sauron cuando quisieron prenderlo y arrastrarlo a los fuegos del templo, subió a bordo del barco y se apartó de la costa esperando a que el tiempo decidiese. Allí la tierra lo protegió de la gran corriente del mar, que se precipitaba arrastrando a todos al abismo, y luego de la primera furia de la tormenta. Mas cuando la ola devoradora avanzó sobre la tierra y Númenor se derrumbó, la aniquilación hubiera sido una pena menor para Elendil, pues el arrebato de la muerte no le parecía más amargo que la pérdida y la agonía de aquel día. Pero el viento huracanado lo alcanzó, más fuerte que ningún otro conocido por los hombres, y avanzó bramando desde el oeste, y empujó muy lejos a los barcos, y desgarró velas, y rompió mástiles, arrastrando a los hombres
como brizna de hierba en el agua. Eran 9 los barcos, 4 para Elendil y 3 para Isildur, y 2 para Anatrion, y huyeron de la negra tempestad, desde el crepúsculo de la condenación a la oscuridad del mundo, y las aguas profundas se levantaban debajo de una furia gigantesca, y olas como montañas avanzaron coronadas de nieve desgarrada, y cargaron a los hombres entre jirones de nubes, y al cabo de muchos días los arrojaron a las costas de la Tierra Media. Y en aquel tiempo todas las costas y las regiones marinas del mundo occidental cambiaron y se arruinaron, porque los mares invadieron las tierras y las costas se derrumbaron. Y las antiguas islas fueron anegadas y otras islas se alzaron en el mar, y las montañas cayeron y los ríos se desviaron en extraños cursos. Más tarde, Elendil y sus hijos fundaron reinos en la Tierra Media, y aunque en ciencia y habilidad no era sino un eco de lo que habían sido antes de que Sauron llegara a Númenor, no obstante, le parecieron muy grandes a los hombres salvajes del mundo. Y mucho se dice en otras historias de los hechos de los herederos de Elendil en la edad que vino después, y de la lucha que libraron con Sauron, que aún no estaba terminada. Porque el mismo Sauron sintió gran temor ante la ira de los Valar y el hado que Eru había impuesto a la tierra y al mar. No había imaginado nada semejante, pues solo había esperado la muerte de los Númenóreanos y la derrota del orgulloso rey. Y Sauron, sentado en la silla negra en medio del templo, había reído cuando oyó las trompetas de Ar-Pharazôn que llamaban al combate, y otra vez había reído cuando oyó el trueno de la tormenta, y una tercera vez mientras reía pensando en lo que haría en el mundo ahora que se había desembarazado de los Edain para siempre. Fue sorprendido bruscamente y el asiento y el templo cayeron al abismo. Pero Sauron no era de carne mortal, y aunque había sido despojado de la forma en que hiciera tanto daño, de modo que ya nunca podría lucir una hermosa figura ante los ojos de los hombres, su espíritu se alzó desde las profundidades y pasó como una sombra y un viento negro sobre el mar, y llegó de vuelta a la Tierra Media y a Mordor, que era su morada. Se instaló de nuevo en Barad-dûr, se puso el gran anillo y vivió allí, oscuro y silencioso, hasta que se dio a sí mismo una nueva forma, una imagen visible de malicia y odio, y el ojo de Sauron, el terrible, pocos podrían soportarlo.